Doctor Tabaré Vázquez, ¿cuál es ese proyecto que usted quiere dejarle a este país en el caso de que usted sea quien lleve adelante el próximo gobierno, que estaría terminando en el 2020? Ese proyecto que el Uruguay 2020 debería tener. Yo tengo muchísimos defectos. Uno de ellos es el ser empecinado. El proponer o proponerme hacer alguna cosa y llevarla adelante. Y intentar siempre cumplir con los compromisos que asumo. Y uno de los sueños que tengo es que mejore sustancialmente la calidad de vida de todos los uruguayos, Porque para nosotros, para el Frente Amplio, ahora salgo del terreno personal, puse lo personal porque quería decir esto que dije. Si me comprometo es que voy a intentar con todas mis fuerzas cumplir con los compromisos adquiridos. Pero lo que importa no es tanto lo personal, sino el proyecto político. Y para el Frente Amplio lo primero es la gente. Un gobierno tiene que ser, antes que nada, antes que de izquierda o de derecha, tiene que ser profundamente humano. Esto me lo dijo en una entrevista personal Juan Pablo II, en el Vaticano. Y yo estoy de acuerdo con esta concepción. Ahora bien, para llegar a esta posibilidad de cuidar a toda la gente, los gobiernos de Frente Amplio tuvieron que desarrollar programas anteriores, porque teníamos que atender primero a quienes más lo necesitaban, un mandato partidista. En el primer gobierno de Frente Amplio desarrollamos el plan de emergencia, que fue exitoso, sacó mucha gente de la pobreza, capacitó gente para que pudiera insertarse en el mundo laboral, se desarrollaron programas educativos. En el país de Varela, ¿se acuerdas que el programa, no? Yo aprendieron a leer, aprendieron a escribir muchas personas que no lo sabían hacer. Bueno, hubo que trabajar sobre ese núcleo. Luego sustituimos el plan de emergencia por un plan de equidad, es decir, tratar de sacar la mayor cantidad posible de la gente del sector de la pobreza a la clase media. Hoy la clase media se incrementó. Cuando llegamos al gobierno no alcanzaba a un 40% de la población estar en la clase media. Hoy está por encima del 60%. Por eso hay más requerimientos hoy de la clase media, porque creció y porque además queremos que siga creciendo, queremos igualar para arriba. Ahora bien, logrado estos niveles de mejoras sociales, tenemos que llegar a un sistema nacional integrado de cuidados para cuidar a toda la población, pero fundamentalmente para cuidar a aquellos sectores que son tremendamente importantes y claves en el presente y para el futuro del país, y para aquella población que más lo necesita. Y precisamente esta población que tenemos que cuidar, que se pueden dividir en 3 grandes capítulos: la primera infancia, discapacidad y personas mayores que no se valen por sí mismas, son componentes de las familias de todas las clases sociales, desde las más humildes a las más encumbradas. ¿Quién no conoce en una familia de cualquier nivel socioeconómico no tener un integrante con alguna discapacidad? O algún adulto mayor que hay que cuidar con dependencia. Con dependencia. O la primera infancia. Comencemos por la primera infancia. La personalidad del futuro de una persona se define no solo de los 0 a los 3 años, donde ahí crece de manera impresionante el cerebro, no solo en su volumen, sino en su capacidad de ir adquiriendo conocimientos e ir preparándose hacia el futuro, sino que hay que empezar antes, cuando el niño está en el vientre materno. Porque si la madre no está bien alimentada y sufre desnutrición, seguramente ese niño va a nacer desnutrido y va a tener severas complicaciones en el futuro. Si la madre es fumadora, es alcoholista o drogadicta, ese niño también que está en su vientre va a sufrir enormemente. Entonces, esos cuidados son sustanciales y fundamentales. Hoy, ¿quién lo hace? Y lo hace la mujer ama de casa.
Y acá tenemos que actuar también para combatir una inequidad enorme, que es la inequidad de género. Hoy son las mujeres las responsables de cuidar a los niños pequeños, a los discapacitados y a las personas adultas. Hay 200.000 mujeres que podrían estar volcadas al mundo del trabajo, aportando fundamentalmente, que no lo pueden hacer porque están en estos cuidados y son trabajadoras no remuneradas. ¿Y cómo se va a resolver ese cuidado? Muy bien, ya se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, existen los CAIF, existen algunas casas cunas, hay que ampliar el número de CAIF. Se precisarían unos 200 centros más de este tipo para cuidar a estos niños. Hay que desarrollar, pero ya existen las asignaciones familiares, existe un programa que se llama Serenar, seguimiento de recién nacido con riesgo, a través de un convenio entre gobiernos, lo hicimos en el primer gobierno de Frente Amplio, la Facultad de Medicina, la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina, para en aquellos casos de madres que provienen de hogares socioeconómicos muy bajos, se le atiende especialmente durante todo el embarazo para disminuir la mortalidad infantil, para disminuir la anemia y la desnutrición, el bajo peso al nacer, etcétera, etcétera, y se diagnostica a tiempo el riesgo que tienen esos niños de desarrollar determinadas patologías o que tienen determinadas incapacidades o discapacidades, que luego, si no se diagnostican y no se tratan a tiempo, cuando llegan a la educación primaria o secundaria, fracasan. Y muchas veces fracasan porque son sordos y no lo saben, o porque no ven bien un pizarrón para copiar un deber, por ejemplo, para hacer en domicilio, y no lo saben. Entonces, cuidados especiales, se precisarían unos 3.000 cuidadores más de lo que hoy existen para atender a estos niños. Y en el caso, porque el tiempo se nos termina, y en el caso de los adultos mayores... Y en el caso de los adultos mayores esto se va a hacer por etapas, es un sistema público-privado, tiene un cálculo estimativo de unos 237 a 250 millones de dólares por año para su desarrollo. Comenzaríamos a instrumentarlo en el segundo año del próximo gobierno, si es que nos toca estar en él. ¿Para todas las etapas etarias? Para todas las etapas, porque lo tenemos que incluir en el presupuesto quinquenal. Claro. Y va a existir población que se va a beneficiar con dinero del Estado. No se va a crear ningún nuevo impuesto para atender esta situación, sí recursos fiscales. Pero también va a haber sistemas de copago, porque va a haber familias que pueden pagar una parte de la retribución de estos trabajadores, que hoy están contemplados en los consejos de salarios, en los convenios colectivos, a través del grupo 15, subgrupo 03 de cuidadores que existen y que ya tienen un nivel salarial determinado y que lo podrán seguir defendiendo. Van a estar formados para la tarea los cuidadores. Y van a estar formados porque se va a generar un centro de capacitación, porque cada cuidador va a tener una especialidad, el que trabaja con la primera infancia, el que trabaja con los adultos mayores, y sobre todo una función de rectoría principal, porque esto va a estar centralizado en el MIDES, de control del correcto cumplimiento por los privados del sistema de cuidados, para que aquellas familias que esto va a ser optativo, ¿no? Hay familias que van a recurrir al Sistema Nacional de Cuidados, a los telecuidados, por ejemplo, para el adulto mayor. Hay otras que no. Perfecto, el que no quiere integrar el sistema de cuidados no lo integra. Pero el Estado, el gobierno, le tiene que brindar garantías a todas las familias para que se cumpla correctamente la función de cuidado. Y en ese sentido, el contralor de las casas, de los hogares diurnos, de la casa donde van los adultos mayores a ser cuidados, y que se paga a veces una cuota muy importante, un nivel muy importante de recursos económicos va destinado por algunas familias que lo pueden hacer para estos cuidados, que estos cuidados realmente sean de calidad,
que sean ejercidos por profesionales, que estén capacitados para llevarlos adelante. Creo que de esta manera, con estas políticas inclusivas que atienden a toda la sociedad, podremos lograr no solo un desarrollo del país, a través del crecimiento económico, con justicia social igual a desarrollo, sino a lo que apuntamos es a un desarrollo humano, un desarrollo de calidad, donde todos seamos iguales no solo ante la ley, sino ante la vida. Gracias, doctor Tabaré Vázquez. Y nos proponemos ahora cerrar este ciclo que hicimos con los candidatos, con el doctor en Ciencia Política Daniel Buquet, hablando a propósito de estos proyectos, de estos sueños en algún caso, dice un candidato. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Blanca? Efectivamente, acá tuvimos un cierre donde los candidatos estaban liberados a hacer alguna propuesta en términos de futuro. Algunos fueron más genéricos en cuanto a ese Uruguay del futuro, otros fueron más concretos en cuanto a ciertos énfasis. Bordaberry con... También afloran los estilos, ¿no? Sí, cuando claro. Bordaberry muy concreto con cuestiones de ciencia y tecnología, donde obviamente hay una apuesta a llevar adelante cuando uno imagina el futuro, porque hoy por hoy la tecnología es un elemento central y creciente de la vida social. Vázquez también, muy concreto, porque aterrizó su discurso en su propuesta de un sistema nacional de cuidados. Es como el buque insignia de su campaña, sí, ¿no? Desde hace claro, tiempo. Y además trazando una línea de continuidad en las políticas sociales del Frente Amplio, porque él arrancó planteando lo que las primeras medidas que tomó su gobierno en términos de inclusión social, con el plan de emergencia, su continuidad con el plan de equidad, etcétera, para aterrizar en esta nueva propuesta que de alguna manera cerraría un proyecto que tiene a la inclusión social como el centro. Y yo quisiera rescatar en este análisis final no solo lo que dijeron en este programa, sino lo que han dicho en los anteriores programas, en otros temas, porque hay obviamente continuidades en el discurso de cada uno de los candidatos. Y creo que en particular, en el caso de Tabaré Vázquez y del discurso del Frente Amplio, el mirar el país desde la inclusión social, desde agarrar o acercarse a los sectores más desfavorecidos e incorporarlos a los distintos servicios, de la educación, la salud, y ahora el tema de los cuidados, es como una constante en ese discurso, que contrasta con lo que yo diría que es una constante en el discurso opositor, que es el reclamo de eficiencia. Y de alguna manera entre estas dos cosas hay una tensión, naturalmente, ¿no? Porque, eficiencia versus inclusión. Claro, porque bueno, en su momento cuando tocó el tema de educación, Vázquez también había mencionado la incorporación de mayores sectores a la educación, obviamente en el tema de la salud. Entonces, es natural que si uno va a atender más gente, no la puede atender de igual manera con los mismos recursos que tenía. Es cierto que también hay un proceso de incremento de todos estos recursos. Pero entonces el frentista, la izquierda, el progresismo, tiende a ver el proceso político desde el lado de la inclusión y anota, hemos ganado cuando hay más gente incorporada al sistema. Desde el lado de la oposición, puede ser un discurso más conservador o antes se decía derecha, ahora en Uruguay ya casi nadie quiere atribuirse ese rótulo, justamente busca el otro lado del asunto, que es no, hacelo bien, no tanto el énfasis en hemos incorporado a la gente que antes no tenía educación, salud, cuidados o lo que sea, sino no, dale buena educación, dale buena salud, dale buenos cuidados o dale buena seguridad pública. Y entonces el reclamo siempre viene enfocado por ese lado, hacer las cosas mejor. Por cierto, ni la oposición rechaza la inclusión y de hecho ha habido referencias específicas. Ni el oficialismo señala eficiencia. El oficialismo rechaza la eficiencia. Es una cuestión de acentos que yo diría que es lo que ayuda mejor a diferenciar los perfiles o los matices que tenemos en el sistema político uruguayo, que por cierto no es un sistema muy polarizado, es decir, no tenemos izquierdistas
radicales y revolucionarios contra derechistas ultraliberales o neoliberales, sino que tenemos posiciones moderadas, alguna con un acento más a la izquierda, alguna con un acento más a la derecha, pero muy próximas, como hemos visto en los sucesivos programas. ¿Y tú dirías que esto tiene que ver con perfiles ideológicos? Bueno, yo creo que naturalmente tiene, además aquí se cruza un poco la convicción ideológica del candidato con su discurso electoral, ¿no? A ver. Claro, porque todos somos personas y todos creemos que las cosas son de cierta manera, pero cuando somos candidatos nosotros le hablamos a un público que quiere escuchar ciertas cosas y que sabemos que va a rechazar otras. Entonces, nosotros acá vemos candidatos, yo los vi a los 4 candidatos cuidándose, ¿verdad? Es decir, tratando y a veces no revelando eventualmente visiones personales en aras de la propuesta política que es la que se está difundiendo y que se está promoviendo. Por eso en la oposición, por ejemplo, si bien se critica al gobierno, y obviamente es la función de la oposición, sin embargo no plantea desmantelar las políticas del gobierno, no es ese el discurso, en muchos casos incluso es hacer mejor lo que el gobierno hace bien, en otros casos es hacer bien lo que el gobierno hace mal, pero ni siquiera un cambio de concepción, digamos. No escuchamos desde los partidos tradicionales, por ejemplo, la promoción de la privatización de empresas públicas. Esta distinción en los años 90 entre una izquierda estatista y una derecha privatizadora era bastante nítida. En el Uruguay tuvimos que decidir cuestiones en esos términos. Este debate, de alguna manera, parece haber sido superado. Así como en algún momento desde la derecha se le decía a la izquierda, bueno, no, pero ese estatismo socialista ya está superado, se ha demostrado que no sirve para nada. Pareciera que hoy, 15 años después o hasta 20 de aquellos debates, la izquierda le puede decir a la derecha, no, pero ese impulso privatizador de que la empresa privada resuelve todo mucho más eficientemente y asigna mucho mejor el mercado asigna mejor los recursos, también está superado. Y entonces observamos una fuerte convergencia donde yo creo que estos matices y esta tensión entre inclusión y eficiencia es la mejor forma de ver en el momento actual y en la campaña electoral actual lo que antes podía ser una fuerte distinción izquierda-derecha. Muy bien, doctor Daniel Luquet, muchas gracias. Un gusto. Por acompañarnos en todo este trayecto. Por favor. Aquí termina esta propuesta de subrayado electoral que pretendió ser un aporte para la decisión que el próximo domingo los ciudadanos vamos a tener que estar tomando frente a las urnas, por aquello de que un voto informado es un voto inteligente. Y a propósito del domingo, también allí los vamos a estar acompañando con una cobertura especial en las elecciones nacionales de Subrayado y de Canal 10. Hasta pronto y muchas gracias por su compañía.